Bueno, muchas gracias, Maricruz, por la invitación, también por darnos la oportunidad de pensar. La palabra pensar es muy bonita porque viene de pesare, que es tomarle el peso a las cosas para que las cosas nos lleven a donde quieran llevarnos. A veces cuando uno está envuelto en la intervención, tiene poco tiempo para pensar, porque tiene esta noción de lo urgente. Pero justamente a mayor complejidad es necesario mayor reflexividad. Entonces, estos pequeños seminarios también son la oportunidad de pensar un poco lo que uno está haciendo para hacer como modificaciones. Yo quiero compartir estos 4 o 5 contenidos en estos 20 minutos que tengo. Son más bien reflexiones generales. Posiblemente pongo todo junto una serie de conversaciones que los equipos suelen tener, los equipos directivos suelen tener, a propósito de la intervención. Entonces mi único mérito es tratar de ponerlo todo junto y darle alguna lectura. Pretendo hacer un pequeño comentario sobre el monitoreo de evaluación. Voy a hablar de 3 contextos para estos procesos que me parece que van marcando los contenidos, más que los procedimientos, marcan los contenidos de la monitoreo y la evaluación. Solamente quiero poner el ejemplo de mi país, Chile, como para pensar algunos criterios, para luego cada uno en su país piense localmente. Y quiero desarrollar después 4 o 5 premisas que son de la intervención y cómo esas premisas se desarrollan, en esas premisas en los procesos de monitoreo y evaluación. Entonces, lo primero que me gustaría decir, que yo solamente quisiera referirme sobre el doble carácter que tiene este proceso, estratégico y reflexivo. Es estratégico porque tiene una dimensión instrumental. Hay algo que tiene que ver con el control de recursos públicos o recursos privados, y la transparencia en su uso. Por tanto, el monitoreo tiene esa parte que tiene que ver con eso, con cómo se usan recursos públicos, en el caso cuando son programas de Estado, recursos que vienen de los impuestos que todos los ciudadanos pagan. Por tanto, hay una responsabilidad con ese gasto fiscal. Y si es a través de donaciones, también hay una responsabilidad por esos aportes privados. Tiene esta dimensión instrumental. Por transparencia hay que dar cuenta de cómo se usan los recursos a través de la acción y los resultados. Pero tiene esta segunda dimensión que es reflexiva, que los procesos de monitoreo y evaluación dan la oportunidad para pensar la intervención, los procesos y los productos que ésta realiza, pero también para pensarse en la intervención. Es decir, mirarse, los equipos que trabajan, mirar sus propias implicancias en ese trabajo. Quisiera dar un pequeño ejemplo de esto. En el caso nuestro, en nuestro país, hay una política pública en relación a la explotación sexual y pone ciertos objetivos marcos. Uno de esos objetivos marcos, en la más lógica de la matriz lógica, ¿no? 50% de los niños que son atendidos tienen que interrumpir sus prácticas de explotación. Desde el punto de vista instrumental, uno tiene que mostrar que logró ese 50%. O sea, la mitad de los niños interrumpe sus prácticas. Y eso sería suficiente desde un punto de vista de dar cuenta de los procesos. Sin embargo, nosotros en un momento nos preguntamos, bueno, ¿pero qué pasa con el otro 50%? Nosotros atendemos un 100%. Entonces, es necesario también dar cuenta de diferentes logros y objetivos de acuerdo a los diferentes perfiles. Entonces, al final nosotros referimos, bueno, un 60%, por ejemplo, logra interrupción, pero un 30%, dado un perfil, logra reducir el riesgo y la frecuencia de esas prácticas, y tal vez el resto del porcentaje reduce solo el riesgo asociado. Entonces nosotros, en un ejercicio más reflexivo, dijimos, bueno, vamos a hablar de todos los niños. Me gustaría referirme ahora a ciertos contextos, que son, la verdad, 3, que dan, de alguna forma, las condiciones de posibilidad para realizar los procesos de monitoreo, sobre todo en cuanto a los contenidos. El primero de ellos es el contexto de la explotación misma en tantos fenómenos. Solemos escuchar en las discusiones con los diferentes equipos acerca de la complejidad de la explotación sexual comercial de niños y adolescentes. Y en un sentido más cotidiano, porque es complicado de entender y es complicado de intervenir. Cuando uno tiene ciertas nociones de lo que está pasando, siempre pasa algo distinto, ¿no? Entonces, siempre este fenómeno se va expandiendo, se va modificando, se combina con otros fenómenos, por ejemplo, el tráfico de drogas, se combina con problemas de salud mental. Por tanto, efectivamente es complicado de asir, ¿no? Y de entender claramente. Hay que estar todo el tiempo viendo lo que pasa. Pero desde otro punto de vista también, es complejo, en tanto que son muchas las dimensiones que están en juego para entender el fenómeno. Es una violación de los derechos humanos, es la configuración de un mercado de comercio sexual, es multimodal, porque están las tipologías, pero también hay modalidades, hay específicas condiciones de género. Por tanto, la complejidad de la explotación, en tanto es cómo se define, enfatiza diferentes elementos, tanto en el diagnóstico como en la intervención. Por tanto, define también objetivos marcos para intervenir. Y tanto esas definiciones como los objetivos marcos son elementos centrales luego para el monitoreo. Si yo pienso que está en el ámbito, por ejemplo, la explotación
de las peores formas de trabajo, o sea, está en el ámbito del trabajo, posiblemente mi objetivo de intervención son muy distintos si yo estoy pensando que está en el ámbito de la violencia sexual infantil. Un segundo contexto para pensar también son las políticas sociales o en algunos casos las iniciativas privadas. Yo diría que en los últimos 15, 20 años, cada vez más las políticas públicas o las iniciativas privadas están tendiendo a estas características. Están basadas en derechos humanos. Por tanto, han transitado de ser problemas a resolver, problemas psicosociales a resolver, a derechos humanos a restituir. Por tanto, es distinto evaluar si un problema es resuelto, si un derecho es restituido. Cada vez más son en esta lógica de la integralidad, que significa que están interconectadas, están vinculadas con diferentes agencias, por tanto, probablemente ya no es solo una organización que evalúa los resultados, sino que tiene que hacer alianzas con otras, en términos de multiservicio. Tiene esta idea de que están alineadas además, o están alineadas con políticas nacionales, o están alineadas con políticas institucionales. Por tanto, en los procesos de monitoreo y evaluación, también tienen que ver con el aporte que este proyecto en particular hace a esa política. Si el programa específico de explotación sexual comercial infantil, cómo ese programa aporta a una política de protección de la infancia, o de restitución de derechos más amplia. Y finalmente hay una tensión aquí que es interesante también de comentar en los procesos de monitoreo, es que hay una suerte de colonización de esta lógica del lenguaje del management, ¿no? de la gerencia. Todo este lenguaje de metas, de indicadores, de objetivos, de estrategias, que viene de alguna manera de la economía, empieza a poner una cierta tensión con procesos que no todo el tiempo pueden ser ni eficientes ni eficaces. Al contrario, uno necesita gastar más tiempo y más recursos para lograr ciertos resultados. Entonces a veces hay una suerte de discusión entre las lógicas de esta lógica de la planificación con las lógicas de las disciplinas de las ciencias sociales. ¿Cómo uno combina, por ejemplo, una lógica de tratamiento, de recuperación, resignificación, con una lógica de evaluación mediante porcentaje? ¿Qué significaría, por ejemplo, un 80% de resignificación, que era una meta que tenía nuestra política? Y después está el contexto de las propias prácticas de los equipos. Cada vez más los equipos están en medio de las instituciones y de la política pública, y con los sujetos, entonces tienen que rendir muchas cuentas. Y cada vez más los equipos están desafiados a estar centrados en la realidad de los niños, manejar el riesgo y la incertidumbre de la situación de explotación, gestionar redes, ¿no? Vincularse con otros, responder también a los sistemas sociales, mantenerse en esta idea del cuidado, ya sea que la institución los cuide o el autocuidado, y además en algunos casos tienen algunos bonus, tienen que producir conocimiento, tienen que generar conciencia pública del fenómeno. Entonces en ese contexto tienen además que estar encargados de hacer procesos de monitoreo y evaluación. O sea, el desafío es cómo estas prácticas están integradas y no son una cosa más, sino que son parte de las otras actividades que tiene que realizar. El caso de Chile es muy similar al caso de otros países sudamericanos, por tanto compartimos algo de esa realidad. Uno podría definir los países latinoamericanos, y Chile en particular, como una serie de transiciones en los últimos 50 años. Una transición económica de países subdesarrollados a países, como se llama ahora, de economías emergentes, y cómo esta dimensión, esta esfera de la economía impacta el fenómeno de explotación. Se ve que en países donde mejoran las condiciones materiales de existencia, se producen mayores procesos de trata y tráfico. Entonces, cómo ese elemento está considerado en los diseños de intervención y luego en el monitoreo y evaluación. Por supuesto que está la dimensión cultural. Nosotros estamos en una suerte de tránsito en sociedades tradicionales a sociedades más seculares. ¿Cómo eso se incorpora en los contenidos? ¿Cómo se evalúa, por ejemplo, la noción de familia? Hay ciertas categorías que se utilizan en relación a las familias disfuncionales, como que si hubiera una familia que se fuera funcional, y le pregunto, ¿funcional a qué? Y ese es un elemento que a veces aparece en la evaluación y monitoreo. Y en el caso de la última transición política, en nuestro caso, pero varios casos latinoamericanos, esta idea de dictadura-democracia, y cómo eso afecta a la construcción de una cultura de derecho. La noción de cultura de derecho, o el respeto a los derechos de los niños, los derechos humanos de los niños, es un elemento central que uno puede ver transversal en muchas políticas públicas en toda Latinoamérica. Si nuestra experiencia es inicial en lo que significa eso, ¿cómo se traduce esto en los contenidos que están siendo puestos en los objetivos? Finalmente, en el caso nuestro, pero posiblemente el caso muy similar al resto de países latinoamericanos, la violencia es un tema. Tanto la violencia contra las mujeres, contra la violencia contra los niños es nuestro tema de país. De alguna manera, entonces, ¿cómo nosotros entendemos que esta forma particular de violencia es una forma de violencia sexual infantil, pero que está conectada a otras formas de violencia social?
Entonces, ¿cuánta visibilidad eso puede tener? ¿Cuánta importancia puede tener en términos de peso específico para la política? ¿Cuántos recursos se le asignan al cuidado de la infancia? Tiene que ver con esta evaluación de que eso no es un problema. En el caso nuestro, las cifras muestran que la violencia contra los niños es superior a otros problemas sociales, como la delincuencia, o como la pobreza, o problemas de salud mental. Pero bueno, el peso específico que eso tiene en términos de recursos es absolutamente distinto. Finalmente, también es importante saber cuál es el desarrollo que ha tenido el tema de la explotación en cada país, en términos de políticas públicas, en términos de leyes y en términos de investigación. Caso paradójico, por ejemplo, en el caso nuestro, que nosotros habíamos firmado la convención, habíamos adherido a pactos internacionales, teníamos programas especializados, pero no habían leyes que estaban asociadas a las situaciones de explotación. Por tanto, todo lo que tenía que ver con la persecución jurídica, que era un elemento que se evaluaba, tenía efectivamente un bajo nivel porque no existían las leyes asociadas. Entonces, es un elemento que impacta los procesos de evaluación. ¿Por qué es importante el contexto? Porque de alguna manera condiciona los contenidos que se da, desde el punto de vista, por ejemplo, cultural. En el caso nuestro, los niños son niños hasta los 18 años. Entonces, de repente aparece, dado estos elementos económicos, culturales y políticos, una suerte de sobredemanda por las situaciones. Entonces, un niño de 18 años, un indicador que era es que tenía que tener su proyecto de vida. Ese era un indicador que aparecía en la política pública. Pero es absolutamente desconectado con la realidad de un niño que ha sido víctima de violencia, puede construir algo llamado un proyecto de vida. Ninguno de nosotros, en nuestras mejores condiciones, podemos construir proyectos de vida a los 18 años. Entonces aparece esta idea de una especie de sobredemanda en casos más difíciles. Y eso es un elemento que el monitoreo de la evaluación puede ayudar. Me gustaría desarrollar estas 4 premisas sobre la intervención en términos del monitoreo de la evaluación. ¿Qué cosas uno le puede pedir a la intervención? Que son procesos que los procesos de monitoreo y evaluación ayudan. Lo primero es que hay que identificar la situación de explotación, en términos de diseño de una respuesta inicial en mediano y largo plazo. Es como el encuadre inicial, es la evaluación inicial del riesgo, de los efectos de esa situación de explotación, para poder diseñar respuestas inmediatas de protección y acogida. Hay diferentes instrumentos para eso, desde checklist de riesgo y protección hasta diagnósticos psicosociales. Se evalúa el daño, pero también se evalúa la noción de recursos. Y aquí hay un tema que es un desafío bien grande que tiene que ver con estandarizar y particularizar. O yo pienso que todas las situaciones de explotación son todas iguales, por tanto puedo hacer esta evaluación de riesgo común, o yo distingo que hay particularidades dependiendo, por ejemplo, de la modalidad o el lugar donde se produce la situación de explotación. Pero ahí hay un primer desafío. Tengo que saber de qué se trata la situación para poder intervenirla. Lo segundo es que la intervención debe ser capaz de identificar claramente las acciones desarrolladas. Es bien interesante porque algunos estudios que se han hecho sobre evaluación económica de los programas indican que los equipos no necesariamente identifican todas las actividades que realizan. En el caso nuestro, por ejemplo, dado que los programas están diseñados como subsidio a la demanda, más que como subsidio a la oferta, hay una idea del pago por niño atendido. Y el niño atendido se evalúa en términos de la actividad realizada. Hubo un debate muy grande en términos de establecer como estándares un número de actividades directas con los niños, entre 1 y 4. Pero hay periodos en los que los niños desaparecen. Y hay un montón de actividades que están asociadas al contacto con redes, con padres, con familias, de tal manera de poder generar una suerte de red solidaria de protección. Y eso fue un desafío porque no era una actividad directa con el niño. Entonces, los procesos de monitoreo nos permitieron poder demostrar que efectivamente todas estas otras acciones indirectas para ese momento de la política pública eran centrales para generar contexto de protección. Y además, algo pasa con los equipos, una suerte de tendencia a generar más actividades con aquellos niños que responden mejor y que atienden más y que más vínculos generan. Más que concentrar actividades en aquellos que en el fondo tienen más dificultades para vincularse. Los procesos de monitoreo nos sirven para poder identificar eso, por ejemplo. Son cuestiones que son bien centrales y bien obvias, ¿no? La intervención debe ser capaz de identificar los cambios ocurridos durante el proceso de intervención. Los procesos de monitoreo nos sirven para identificar cambios en el corto plazo, en el mediano plazo, pero también en el largo plazo. Nosotros teníamos algo que se llama el seguimiento, que era muy divertido, porque la gente decía, ¿pero por qué nos van a seguir? Bueno, lo que queríamos decir era una evaluación post la intervención. Porque seguramente hay procesos y hay aprendizaje y habilidades que se despliegan después de haber terminado los procesos de evaluación. Pero esto para nosotros tiene un límite, porque en general la literatura habla de que niños víctimas de explotación tienen que generar procesos de intervención de largo aliento. En el caso de nosotros, están insertos en políticas de infancia, y eso se acaba cuando los chicos cumplen 18 años. Pero hay una segunda cosa importante, la intervención debe ser capaz de identificar cuáles de esos cambios están asociados a la intervención
y cuáles son atribuidos a otras acciones o eventos relacionados con la vida cotidiana del sujeto. No todo tiene que ver con la intervención. Y solamente uno puede saber eso cuando habla con las familias, los chicos y las familias, y los involucra en los procesos de evaluación. Ellos son capaces de distinguir qué de lo que uno hizo fue significativo, pero qué es lo que hizo la escuela, el consultorio, los amigos, los vecinos, también fue significativo. Y eso es un desafío en términos de cómo eso es incorporado a los procesos de evaluación. Relacionado con lo anterior, la intervención debe ser capaz de poder identificar a los actores interesados o involucrados e incorporarlos en los procesos de evaluación. Nosotros tenemos dos ejemplos ahí que fueron bien interesantes. Uno es la mesa penal, donde localmente se reunió a todos los actores judiciales para hacer seguimiento de los casos, evaluación de ellos y generar estrategias de acción. Y lo segundo fue el proceso. Nosotros iniciamos un trabajo de invitar a los diferentes actores sociales, residencias, programas ambulatorios, programas judiciales, a que nos evaluaran a nosotros como centro, que ellos nos evaluaran. Y eso fue un proceso de mucho enriquecimiento en términos de la retroalimentación que ellos nos podían dar para hacer cambios. Pero ahí están los dos desafíos. Por un lado, esos procesos de retroalimentación tienen que generar cambios efectivos, y algo que nos faltó en ese momento fue cómo eso después era devuelto tanto a los niños, a las familias, que también nos evaluaban, como a las diferentes redes, que es un poco lo que mencionó Maricruz también, el tema de cómo esto también se difunde y se convierte en un instrumento de discusión. Y bueno, finalmente la intervención debe ser capaz de reglamentar la política social. Hay que tener siempre un ojo en la intervención y un ojo en lineamientos que se construye, con los que se construye la política pública. Uno tiene esa información que es pertinente para poder retroalimentarla. Finalmente, solo como un cierre, me gustaría volver al primer punto, el monitoreo y la evaluación. Es un ejercicio que es estratégico, porque uno tiene que dar cuenta de lo que hace, uno no es libre por los aires para hacer lo que uno quiera, eso está más cercano al voluntariado, pero la actividad reflexiva y profesional y de intervención exige dar cuenta de lo que uno hace, tanto por los recursos como por la responsabilidad que uno tiene con otros, pero tiene que ser un ejercicio reflexivo, tiene que ayudarnos a pensar lo que hacemos y a pensar con otros lo que hacemos. Y diría que eso es como un eje central. Eso es lo que quería comentar y compartir con ustedes hoy día. Edgardo, muchísimas gracias por todas estas reflexiones. Y Edgardo, te hago otra pregunta. Mencionabas también el tema de realizar una evaluación a largo plazo para ver cuáles habían sido los resultados de la intervención. Y según tu experiencia, ¿hay alguna herramienta, alguna metodología que realmente sirva, sobre todo cuando uno está trabajando con poblaciones tan móviles como son los adolescentes? Ahí hay dos elementos en tu pregunta. Por un lado, hay algo que es necesario, pero que no hay, en el caso nuestro, que son intervenciones de largo aliento, que exceden los programas, que es lo que en el fondo se recomienda para víctimas de explotación, que no solamente se acaban a los 18 años, sino que por ser niños, una edad central, el tema de poder organizar un proyecto de vida, son entre los 18 y los 25. Pero como eso ya no está en los programas de infancia, bueno, no se sabe. Después de los 18 y 19 años hay un vacío en términos de saber qué ocurre con esos chicos. Entonces, si hubiesen esos programas de largo aliento, uno podría hacer estos seguimientos después del programa. Lo que nosotros hacíamos solamente, en el fondo, era tomar una decisión institucional, que es decir, bueno, la subvención de esto que se pagaba por estos niños que nosotros atendíamos, que se acababa en el mes 36, porque eso es lo que duraban los programas, 36 meses, y si nosotros seguimos trabajando con ellos 1 o 2 años más, eso es aporte institucional. Por tanto, tratábamos de configurar algo parecido a una intervención de largo aliento, con modalidades distintas, con actividades de mucha mayor autonomía, pero que permitía hacer ese apoyo que ellos mismos nos requerían. Entonces, la única forma que teníamos era esos proyectos que no eran parte del proyecto financiado, y lo otro era, en el caso nuestro, si bien es cierto, existía esta movilidad, en general, por las características de la ciudad, la gente tiende a quedarse en esa ciudad, que era el caso de Valparaíso, muy particular. Entonces siempre teníamos alguna posibilidad de revincularnos con ellos 1, 2, 3 años después, y poder tener esta mirada retrospectiva de lo que fue la intervención. Y otra pregunta, me acuerdo que uno de los trabajos que hicimos juntos fue esa investigación sobre integrar una perspectiva de género al trabajo de reparación de daño, cómo vivenciaban ellos el paso por una intervención de reparación. Ahora me pregunto si esto también tiene que ver con las herramientas o los sistemas que nosotros implementemos de monitoreo y evaluación. Mira, tú pones un tema que es bien central, porque de alguna manera
el monitoreo y la evaluación tiene que ver con los diseños y con los objetivos. Toda esta perspectiva de género lo que más exige es poder diferenciar los datos, cuántos niños atiende, cuántos niños hombres, cuántos niños mujeres, qué tipo de actividades se hace con uno o con otro, pero en el término del diseño de la intervención, por supuesto que tiene que haber ahí cuestiones que son distintas. Por ejemplo, en términos de lo que significa estar en un proyecto de explotación, para un hombre, si fui víctima de explotación, tengo dos alternativas, o soy homosexual, o no soy homosexual, pero bueno, tengo prácticas homosexuales. Y eso en una cultura tradicional como la nuestra, es muy penado socialmente. Entonces, ¿cómo uno genera, por ejemplo, un tipo de vínculo que es distinto y que en la primera etapa no es en el centro, o que no implica aceptar que uno es parte del centro sin haber hecho un proceso previo? Hay como diseños que son más exteriores que a lo mejor nosotros no logramos implementar y que a lo mejor hay que repensar. O lo que significa, por ejemplo, si uno connota tan negativamente la situación de explotación y si el niño hombre lo ve como una estrategia de sustentar el hogar, dado que no está el padre. Respecto que hay una valoración distinta. Entonces, bueno, hay cosas así que en el fondo uno tiene que integrar en el diseño de la intervención y que luego tiene que reflejarse en los procesos de monitoreo y evaluación. Edgardo, muchísimas gracias por habernos brindado tu tiempo, con tus conocimientos y haber compartido con nosotros este primer webinario. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos y nos volvemos a encontrar próximamente.